partes, pero bienvenidos los de casa también. Su hermana, es una bendición, hermana. Hace muchos años conocemos a nuestra hermana Beta Cuervo, ¿verdad? Que le damos un aplauso, es una bendición para nuestra vida. También viene desde la ciudad de las Victorias. Y esta noche los dejé en la mañana. La pastora Martina, bendiciones también a todos los que esta noche están con nosotros. Bendiciones, y bueno, nos disponemos para. Ayer empezamos en el atrio, en la mañana, estuvo tremendo a las 9:30, hermanos. Y gracias a Dios que llegaron todos sentados a comer. Había un rico coffee break, había uvas, había sandía. Y disfrutamos un tiempo muy especial. Hasta nos tomamos una foto, ¿verdad? Con los pastores que estuvimos aquí. Y es un privilegio, hermanos, un verdadero honor, poder tener el ministerio en casa. Sabemos que es un espacio y sabemos que el ministerio lo que más sacrifica es la familia, ¿verdad? Y llegar desde Chile, Panamá, Monterrey, pues son 12, 14 horas así, ¿verdad? Yo con 2 en un avión ya no voy a morir, ¿verdad? Pero bueno, es que son diferentes llamadas, con diferentes rodillas, ¿verdad? Pero qué privilegio ser la profeta que esté con nosotros esta noche, y queremos disponer nuestro corazón. ¿Estamos listos para la palabra? ¿Amén o no amén? ¿Por qué no le damos un aplauso por la profeta, por María, la profeta Miranda de Dios? Esta noche va a compartir la palabra del Señor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Descansaron? No me quedé dormida. Damos gracias al Espíritu de Dios en esta noche. Levanta su mano viviente nada más. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Ahora yo te ruego que tú nos visites con esta dimensión de revelación. Señor, yo te pido que tu pueblo pueda recibir por la revelación de tu palabra una nueva dimensión para su vida. Porque tú quieres una iglesia edificada en esa roca inconmovible de los siglos, con la cual las puertas del Hades perderán todo dominio, toda autoridad y toda potencia, no solo en nuestras vidas, sino también nuestras familias, nuestra economía, nuestra salud, nuestras ciudades, nuestros territorios. Tú quieres un pueblo que se levante en la victoria que Cristo conquistó para nosotros. Y yo te ruego, Padre, que tu manto sea extendido, ese manto de paternidad tuya, sea extendido ahora para traer sobre tus hijos y tus hijas nuevas dimensiones de conocimiento y entendimiento y revelación, y sobre todo el querer así como el hacer, para poder poner por obra lo que cada uno aprenda por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos el Señor les ha ido quebrando esquinas? ¿Cuántos sienten una transformación en el espíritu de su mente, una renovación? ¿Para cuántos estos 2 días que llevamos, el Señor ya ha ido cambiando el chip? Para mí eso es, puedo volar 40 horas, no importa, si ese es el objetivo, para que el pueblo de Dios tenga luz. Yo le clamo al Padre, Señor, danos luz. Necesitamos luz para poder entender cuál es la dimensión gloriosa en la que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuáles son esas grandezas de su gloria que Él quiere entregarnos en este tiempo? Y dejemos de vivir la vida en Cristo pegados a la tierra, sino que la vivamos desde el lugar donde Él nos sentó.
Porque cuando usted vive ahí, es otra historia, es otra forma de vida. El que se sienta en el lugar donde ya Cristo subió a sentarse, nunca más le vuelve a permitir al diablo nada contra su vida. Empiezas a vivir una dimensión de autoridad violenta. Te conviertes en vikingo profético espiritual. Bien, vamos a continuar con el modelo. Vimos ayer, a ver, el atrio. No voy a repetir todo. Esta mañana vimos el lugar santo y me enfoqué principalmente en el candelabro, que es lo que alumbra, porque si usted tiene la luz del candelabro, usted puede ver la mesa de los panes y puede ver el altar del incienso, que es donde sube la adoración y la intercesión. Pero esta noche vamos a ser introducidos en el nivel más glorioso que nos habla el modelo. El nivel más glorioso, que es el nivel donde en aquellos días, en aquellos tiempos, solamente una persona tenía acceso ahí, y era el sumo sacerdote, y no siempre, sino una vez al año. Cuando Jesús muere, baja las partes más bajas de la tierra, como le expliqué, arrebata las llaves, resucita y sube a los cielos. Ahí se cumple algo tremendo, porque se rompe el velo, y a través de esto viene una generación de aquellos creyentes, aquellos que creímos en Él desde los días en que Él vino y llamó a sus discípulos hasta el día de hoy, una generación de creyentes llamada a sentarse en lugares celestiales con un sacerdocio y una dignidad de realeza. A ver, a veces la gente le dice a uno que uno es como creído, no sé si me doy a entender con esa expresión. Y a veces le dicen, ¿tú qué te crees? No, yo no me creo, yo soy. Porque yo no necesito creerme, porque Él me dio un llamado. ¿Usted sabe lo que es el llamado dentro del orden de Melquisedec, el sacerdocio más alto? Y dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre con Él. O sea, el propósito final de todo esto es reinar, es gobernar. Y mientras estamos en esta tierra, tenemos que ensayar. Cuando veo lo que conformaba el arca del pacto, y se lo dije ayer, se lo repito ahora, entre más lejos estaban los elementos del tabernáculo, menos valor tenían los materiales de que estaba hecho, o los metales de que estaba hecho. Afuera estaba el bronce, en el lugar santo estaba el oro, pero también había plata, había una mezcla, había varios elementos de plata, pero en el lugar santísimo solo había oro. Y el oro, mi amado hermano, no crea que era oro de 9 quilates, no. Eso era oro puro. Los elementos como el oro, como la plata principalmente, para poder ser usados en alta joyería, tienen que pasar por un proceso. Y el proceso que viven es el proceso del acrisolamiento, donde son llevados a altísimas temperaturas. ¿Para qué? Para que se les vayan todas las aleaciones. Porque se puede meter estaño, se puede meter diferentes elementos que van a dañar la pureza del metal. Entonces ese metal no es tan precioso.
Y Dios quiere que en nuestra vida haya algo realmente precioso, algo de alto valor, y por eso muchas veces vamos al fuego. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no tengo un mensaje masoquista ni nada por el estilo. Hablo sí de las tribulaciones, hablo sí de las aflicciones, porque mi maestro, mi Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temiéramos, porque Él ha vencido sobre el mundo. O sea, las aflicciones están en el mundo, pero Él venció al mundo. Quiere decir que venció las aflicciones, no para que tú no las pases, sino para que tú venzas sobre ellas, porque vences sobre lo que está en el mundo. Entonces, me escuchará mucho sobre esto, porque la forma en que Dios ha tratado con mi vida ha sido a través de procesos, tribulaciones, aflicciones, persecuciones, angustias y un montón de cosas más, pero en todas Él me ha dado la victoria. No estamos exentos de eso. Cuando uno entiende que lo que está haciendo el Señor en medio de un fuego es purificándonos, como se purifica el oro, para poder ser oro puro delante de su presencia, porque todas las cosas tienen que ser pasadas o procesadas por el fuego. Y si la obra de alguno prevaleciere, gloria a Dios, porque edificó, porque lo hizo con metales preciosos. Pero lo que se quema y no prevalece es porque fue hecho con cosas que no son preciosas. ¿Me estoy dando a entender? Así que la obra de cada uno pueda permanecer, pero porque fue hecha con el material correcto, con el material aprobado. Y el Señor me trae una escritura ahorita. Ustedes ya vieron que Él me va dando y yo voy fluyendo. Yo tengo el mensaje aquí, pero Él me va trayendo las escrituras y yo voy fluyendo. ¿Recuerdan aquellos 3 hombres que fueron lanzados dentro del horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron lanzados, dice que fueron lanzados atados. ¿Cuántos lo han leído? Los siervos de Nabucodonosor los amarraron con sus vestidos, con sus turbantes, con sus calzas, toda la vestidura que ellos tenían. ¿De dónde era? Si usted lo hubiera visto en la marca, decía Made in Babylon. Las vestiduras de ellos eran hechas en Babilonia. Se las había provisto Nabucodonosor, porque ellos eran siervos de Nabucodonosor. Habían sido nobles en Judea. Eran jóvenes nobles, eran jóvenes de la realeza. Ellos no eran cualquier persona. Ellos eran gente de la nobleza. Y ellos fueron capturados, metidos en el horno de fuego, amarrados, atados. Pero dice la escritura que aquel hombre vino y dijo: ¿qué es esto que yo veo? 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin recibir ningún daño. ¿Qué fue lo que se quemó? ¿Qué fue lo que se acabó en el horno de fuego? Se rompieron las ataduras de Babilonia. Muchas veces en nuestra vida, un horno de fuego lo que hace es librarnos de las ataduras que traemos. Quiebra, rompe todas las ataduras que traemos en la mente, en el corazón, en nuestros conceptos. ¿Cuántos después de un proceso, por ejemplo, ya no se atreven a juzgar como antes juzgaban? Porque quizás fuiste enseñado en medio de tu casa a juzgar, a chismorrear, a criticar, porque es parte de nuestra cultura hispana, lamentablemente. Entonces, ¿qué hace el Señor? Muchas veces permite situaciones en nuestra vida para que nunca más nos atrevamos a juzgar lo que no entendemos, para que aprendamos a no juzgar a nada ni a nadie antes de tiempo, porque no sabemos lo que Dios hará con esa vida en algún momento. Y a veces juzgamos algo antes de tiempo. Cuando estamos en el horno de fuego, lo único que se va a quemar son las ataduras que Nabucodonosor nos puso.
Las ataduras con las que el enemigo quiso amarrarnos, y ese horno de fuego está quemando lo que el enemigo quiso establecer en nuestra vida, pero ahí es donde se manifiesta el cuarto varón. Ahí es donde se manifiesta el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en medio del fuego está soltando tus ataduras y permitiendo que el fuego las queme, que el fuego las deshaga, pero tú vas a salir de ahí sin sufrir ningún mal y con un valor mucho más alto, porque se te habrán ido las aleaciones que tenías dentro de ti. Las aleaciones de las ataduras de Babilonia se van a ir de tu vida, y tu mente será diferente, tu pensamiento será diferente, tu hablar será diferente, tu nivel de comprensión y entendimiento será diferente, y estarás listo para que Dios te saque del horno de fuego. Pero escucha bien, no solo vas a salir, sino que cuando salgas vas a ser promovido a una nueva dimensión, pero saldrás libre. Saldrás libre. Quien sale del horno purificado como el oro, nunca más vuelve a ser el mismo. Es posicionado en otra dimensión. Empieza a ver y a vivir la vida desde otra dimensión totalmente diferente. Por eso a veces la gente que te ve y te dice: ¿qué le habrá pasado a este que se está creyendo? No me creen. Es que yo sé de dónde vengo y lo que Dios ha hecho con mi vida. Cuando vemos el arca del pacto tenía una tapa sobre ella, era una caja, su base era la madera de acacia, una madera preciosa, de la cual se habla esta madera tipológicamente de Cristo mismo, la humanidad de Cristo, pero cubierta con el oro de más alta calidad que representa la gloria de Dios. Entonces, esta caja, la caja que había abajo, tenía dentro diferentes elementos, pero arriba tenía esa tapa, y sobre la tapa habían dos querubines. Y los dos querubines tenían las alas unidas, enlazadas, porque formaban algo que se llamaba el caporet en hebreo. Caporet es la silla de la misericordia, así se llama, la silla de la misericordia, donde una vez al año, como le dije, le estaba diciendo estos días, una vez al año, la gloria Shekinah, que cuenta la historia de los hebreos, no está en la Biblia, pero cuenta la historia de ellos, sus historias, que lo que descendía era una llama azul. La llama azul, y no es casualidad que haya tanta gente vestida de azul en este día aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Yo sí, desde que entré dije: Señor, ¿qué vas a hacer? Están vestidos de la llama azul, porque es el día del caporet de Dios. Aprende a reconocer a Dios aún en estas señales. Cuando vi al equipo de música, yo iba a poner un vestido celeste, pero dije: no, me lo pongo mañana porque es más fresquito, por el calor del día. Pero cuando usted reconoce a Dios en estas cosas, usted dice: wow, algo me estás diciendo, algo me estás hablando. La llama azul descendía, la Shekinah gloria del Señor venía y se establecía sobre el caporet. El caporet era, por decirlo así, la silla o el asiento de Dios, pero también era conocida como el estrado de sus pies. A todos sus enemigos. Por eso, cuando el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto, cuando Dios les decía: saquen el arca, ¿qué sucedía? Todos los pueblos temblaban, porque sabían que los enemigos iban a ser sometidos bajo la plaga. Ahora, cuando entendemos esto, ahora podemos ir al contexto del Nuevo Testamento. Vamos a verlo. En el libro de los Hebreos,
capítulo 2. Verso 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías o Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que haya puesto a tus enemigos bajo el caporet. Ahora, hay algo tremendo en esta dimensión, porque la dimensión del lugar santísimo me habla de Cristo, el que se sentó a la diestra del Padre y el que nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Cuando yo termine de explicarle esto, creo que el Espíritu Santo le va a traer una apertura en su mente y en su espíritu, y usted no se va a ir de aquí pensando que usted está sentado en la silla de la iglesia. Hay una posición, hay un lugar, y quiero primeramente explicarles este tema de por qué dice que el Señor, el Padre, lo hizo sentar a la derecha. Dice que lo hizo sentar a la derecha, no a la izquierda, a la derecha. Y quiero explicarle el por qué. Cuando estaba dando una de mis clases, yo no me acuerdo si fue en la legalidad, Angie, algo así fue. Estaba dando una de las clases y de repente el Espíritu Santo me visita en medio del repaso. Yo estaba repasando y me visita y me abre así la dimensión de la revelación. Cuando la dimensión de la revelación se abre, eso es una dimensión eterna. Cuando esta dimensión se abre, usted empieza a entender cosas que nunca había entendido, a ver lo que nunca había visto, a decir: wow, ahora entiendo. Y de repente se abre esa dimensión y el Padre empieza a enseñarle y me dice, me empieza a decir: a la diestra, a mi diestra. Y yo le digo: pero ¿por qué a la diestra? El Señor empieza a traerme que en un tribunal, en los tribunales de justicia de la tierra, siempre la parte acusadora, el fiscal, la parte acusadora, no sé si aquí hay algún abogado, y me imagino que aquí en México es igual, pero la parte acusadora, ¿en qué área del estrado se coloca? A la derecha. Ahora la Escritura dice que Satanás nos acusa de día y de noche. ¿A dónde sube Satanás a acusarnos? Él tenía una posición. Dice, vamos a buscarlo, Apocalipsis 12.
dice: versículo 7. Después de que la mujer es llevada por Dios al desierto, esa mujer representa, tipifica a Israel. La mujer que tiene la corona de 12 estrellas representa a Israel. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ok, escucha. ¿En qué cielo? Porque esto no está hablando de la caída de Satanás, cuando él cayó aquella primera vez, luego de que él dijo: subiré al cielo. ¿Recuerdan eso? Cuando él dice en Isaías 14: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, y estableceré mi trono en los lados del norte, y seré semejante al Altísimo. Ok, Ezequiel 28, perdónenme que lo estoy llevando por diferentes partes. Ahorita le armamos el rompecabezas que le estoy dando. Ahorita se le va a completar. Ezequiel 28 dice que Dios había puesto al querubín protector llamado Lucero, lo había puesto en el huerto de Edén. ¿Dónde estaba el huerto de Edén? ¿Estaba en el cielo? ¿A dónde estaba el huerto? Estaba en la tierra. Entonces, este ser creado, esta criatura, dijo un día, según Isaías 14: subiré al cielo. Si él hubiera estado en el cielo, él no tiene que subir al cielo. ¿Me estoy dando a entender? Durante años se nos enseñó que él dirigía los coros celestiales. No, él estaba en Edén. Ezequiel 28 lo dice claramente, que estaba ahí, en medio de las piedras del fuego, se paseaba, hasta que se halló en él iniquidad, hasta que se halló en él todo tipo de maldad, y se corrompió a causa de sus contrataciones. Ahora, Isaías 14 entonces dice: subiré al cielo, me voy a sentar allá arriba. ¿Por qué? Porque él no se conformó con lo que Dios le había dado. Él quiso más de lo que le correspondía. Él no quiso su asignación, él quería una asignación diferente. Por eso usted nunca busque algo que Dios no le ha entregado. Por eso usted no quiera la posición que Dios le entregó a otro, porque ese es el principio de la rebelión. No fue que el diablo dijo: me voy de aquí porque todos me caen mal. No, él quería un lugar que no le correspondía. Él no quiso la posición del huerto, él quiso la posición de gobierno que Dios no le había dado. Entonces dice: mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahí Lucero, ya Satanás, pierde todo dominio. ¿Y a dónde cae? Él viene y cae, según la escritura en Efesios dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? Todos los tronos, dominios, principados y potestades fueron hechos por y para Cristo. No fueron hechos para el diablo, no fueron hechos para los ángeles caídos. No fue el diseño de Dios que ellos los tuvieran, ellos los han usurpado. Dice que ellos cayeron. ¿Y a dónde cayeron? Cayeron en eso que llamamos segundo cielo. Ahora, en la batalla que dice acá, donde pelearán Miguel y sus ángeles, dice: no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿En cuál cielo? Segundo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora dice acá: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, el dragón y sus ángeles son sacados del cielo, del segundo cielo. Entonces dice: ahora ha venido, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Y me gusta la versión hebrea que dice: porque ha sido lanzado fuera de su posición de dominio. El que acusaba a los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido sacado de su posición de dominio, de su posición de autoridad. Les quiero preguntar, ¿cuál era la posición de autoridad y de dominio que tenía? El que los acusaba de día y de noche. Usted tiene que entender la eternidad también como un tribunal. Como un tribunal. El que los acusaba de día y de noche. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que entendió que está sentado con Cristo en lugares celestiales para ejecutar la orden de Dios, para que todo lo que se asentó en el segundo cielo sea removido de ese lugar de dominio y de autoridad, porque ese lugar, esa región celestial, no fue hecha para un ángel caído, fue hecha para Cristo. Y si yo estoy en Él y Él está en mí y yo estoy sentada con Él, yo tengo autoridad sobre esa región espiritual. Es tan impresionante poder vivir esto, y permítame que le cuente cuando el Señor empezó a hablarme de esto y empezó a mostrarme. Antes de, Dios me fue llevando como por clases, ¿no? Párvulos, maternal primero, luego párvulos, y de ahí empezó a enseñarme. Hubo varios movimientos en mi vida que el Señor me guiaba, y uno de esos movimientos del Señor conmigo me lleva a vivir en una casa en mi ciudad. Y estando en esa casa a mí me empiezan a pasar las peores cosas, que yo decía: Dios mío, yo me equivoqué. Es que si fuera de Dios no me estaría pasando todo esto. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Si fuera de Dios no me estaría yendo mal. Pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Jesús si era o no era de Dios lo que hacían y cómo les iba a veces, ¿no? Y recuerdo que en esa casa lo primero que me pasa es que yo me enfermo durante 6 meses seguidos y no había respuesta. O sea, yo no tenía nada. En la noche caminaba un espíritu en forma de calavera por la casa y yo lo veía y yo decía: no quiero tener eso vivo aquí. O sea, no. Oraba, estaba orando, y un día se me abre un hoyo así enorme en la sala de la casa. Estoy hablando en el espíritu, no fue que subió el piso. Se me abre un hoyo así enorme, yo veo eso y empiezo a ver unas tiras que salían, eran unas ligas gruesas, grandes, y iban para arriba y tenían suspendida gente. Y yo le pregunté: ¿qué es esto, Señor? Y me dijo: estás viendo las ligaduras del Seol. Desde este lugar, me dijo, hay muchas vidas y familias atadas desde este lugar. Yo le decía: Señor, entonces ¿dónde estoy viviendo yo? O sea, eso fue en el año más o menos 97, 98, para que tengas una idea. Y le digo: Señor, yo no quiero tener esto en media sala de mi casa, dime qué hago. Y me dice: dale la orden que se cierre. Corta las ligaduras del Seol y empieza a declarar libertad y ordena que se cierre. Yo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te cierre. La cosa se cierra. A los días vuelvo, estoy orando y lo veo abierto otra vez. Y le digo: Señor, eso está abierto otra vez, dime qué pasa, porque si yo le di la orden que se cerrara, le digo:
Ahora ordénale que te devuelvan todo lo que se ha tragado. Dale la orden que te devuelva todo lo que el Seol devoró, porque escrito está que yo meteré mi mano en la boca de él y sacaré de su vientre todo lo que se ha devorado. Eso fue una experiencia muy tremenda. Estando en esa casa me visita un satanista en proyección astral y mi mamá estaba en la habitación de mis niñas y me dice: Alejandra, ¿qué es lo que huele aquí? Y yo entro a la habitación y de inmediato discierno la presencia de un hombre. No era un demonio, era un hombre. Y le digo a mami: salga de ahí, ciérrame la puerta. Y yo nada más recuerdo que me enfurecí, me salió el piquín que llevo por dentro. Y me enfurecí y le dije: mira, hijo del diablo, por decirle lindo, porque no puedo hablar improperios. Mira, hijo del diablo, te atreves a proferir un juicio de maldición sobre mi casa y mi familia, y te caes muerto. Te voy a cortar el cordón de plata y tú no vas a volver a tu cuerpo nunca más. Si te atreves a abrir la boca contra mí, te mueres. Y por cierto, Cristo te ama. Por eso no me hizo para evangelizar. Una vez me invitan a Alfa y Omega del Apóstol Delgado. Yo estuve un tiempo bajo su cobertura y me invitan a predicar, y estoy un domingo predicando y pasa y me dice: haga el llamado a salvación de la sangre de Cristo, ayuda al Señor. Me cobijo bajo el manto apostólico que está sobre él y sobre la unción de evangelismo, porque yo no la tengo. Y empiezo, yo sudaba porque yo no sé hacer llamados de salvación sin antes no exhortar a la gente para que lo hagan de verdad, bien convencidos. Eso no es una galleta. Entonces mi forma de evangelizar es tipo profeta. Ese día casi me da algo. Había más de 100 personas que pasaron a recibir a Cristo. Y yo le digo a la apóstol: no está la unción, ya no es mía. Porque de verdad, cuando alguien se convierte conmigo es porque realmente quiere convertirse, porque realmente fue convencido por el Espíritu Santo. Yo quiero creyentes convencidos por el Espíritu Santo, gente convertida verdaderamente, y no que quieran entrar al reino solamente para tener como tranquilidad de que todo me vaya bien en la vida y que todo sea color de rosa. No, así no funciona. Entonces, volviendo al tema de la evangelización que le hice a este tipo, eso fue impresionante. En otro día mi hija estaba, la mayor, sacando cosas de la tierra, y de repente me dice: mami, ¿qué será esto? Y empiezo a sacar frascos que habían enterrados en la tierra, y empiezo a investigar. Digo: esta casa, aquí tuvo que haber habido algo. O sea, esto no es normal que sea un aeropuerto de proyecciones astrales de satanistas, que me pase un espíritu de muerte por aquí, que me aparecieran cruces volteadas al revés. O sea, esto no es normal, aquí pasó algo. Y vengo y me pongo a hacer la investigación. Resulta ser el lugar donde el Señor me había llevado a vivir había sido el terreno, en ese terreno que estaba esa casa, había estado la casa de la primera bruja que se estableció en la primera capital de mi país. Y Dios me lleva ahí porque me iba a entregar una llave. Luego de todo ese proceso durísimo, finanzas, todo horrible, o sea, fue algo espantoso. En mi casa a veces no había nada. Yo solo que este ángeles vayan y me dejen la comida, porque no había que comer. Fue un proceso espantoso. Pero en medio de todo esto, y el Señor me habla y me dice: mira cómo pasean a sus muertos, mira cómo pasean a sus ídolos. Me dijo: hija, cada vez que sacan a los muertos y a los ídolos por las calles de la ciudad, están pactando la ciudad.
Y me dice, y pide los permisos en la alcaldía para la procesión de santos vivos. En serio, así me lo dijo. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Y me dijo, sácame la iglesia a la calle a adorarme. Lleva mi presencia, lleva el arca de mi pacto a la ciudad, porque lo que gobierna la ciudad va a caer. Ahora, miren, yo había ido donde el alcalde y había propuesto muchas cosas, y él me había dicho sí. De repente pasó un mes y nada. Buen político de turno, ¿no? No pasaba nada. Y le digo, Señor, yo fui donde el alcalde, ya le hablé, y ahora este tipo ni siquiera me llama. Y me dijo, hija, el espíritu gobernador de la ciudad se te está oponiendo. Yo así, yo hablo así con Dios. Digo, así, Señor, con que esas tenemos. Y recuerdo que levanté mis brazos hacia la oficina, hacia el edificio municipal, y le dije, espíritu gobernador de este territorio, hoy te quiero decir que te quedaste sin empleo, te quedaste sin gobierno en esta tierra, porque en el nombre de Jesús te me vas yendo así como se lo estoy diciendo, así le dice, te me vas quitando de esa silla que no te corresponde, porque escrito está que con Cristo yo estoy sentada en lugares celestiales, y te me quitas de ahí, pero te me quitas ya, te quitas de esa silla de gobierno, de esa silla de autoridad. Y quiero decirte algo, espíritu gobernador, en esa silla ahora la que se va a sentar es esta que tienes aquí. Y en esta ciudad no se hace ni se dice nada si esta no lo autoriza primero. Fue mi decreto. Ya. Ahora esperar el resultado. Porque no lo hice desde el atrio, ni siquiera desde el lugar santo. Lo hice desde mi posición sentada en lugares celestiales. Al día siguiente, después de no llamarme, me mandan un representante de la alcaldía a la oficina. Señora Alejandra, el señor alcalde quiere ver si le puede usted ayudar con un proyecto. Y yo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, es que queremos hacer un festival de ecología. Listo, no hay problema, yo lo hago. ¿Cuánto tiempo tengo? Le digo, no, tengo una semana. Háganme en una semana lo que ustedes quieren, el parque es de ustedes. Y yo dije, señor, aquí disfrazo a todo el mundo de conejo, de vaca, de lo que sea, pero yo me tomo el parque de la ciudad. Esa misma tarde me llaman del Patronato Nacional de la Infancia, la directora regional, y me dice, me han hablado mucho de ti, ayudar con un proyecto con los jóvenes. Yo le dije, ¿cuántos necesitas? Ni les había preguntado a los jóvenes. Digo, vamos, hacemos lo que tengamos que hacer, listo. Después de eso, viene la actividad de lo que el Señor quería. La procesión de santos vivos durante el domingo de resurrección de la Semana Santa de este año. A él le sonó un católico. Procesión, santos vivos, pues somos nosotros, estamos vivos, somos santos. Ya que él entendiera otra cosa, no es mi problema. Pero a mí Dios me dijo, dile que la procesión de santos vivos. Ese día fue algo tan impresionante, porque nosotros empezamos la marcha de adoración. Yo fui la primera que se fue al frente y me tiré como una loca, como David, danzando por las calles de mi ciudad. A mí se me olvidó que yo vivía ahí, que después tenía que ir al supermercado y que todo el mundo me iba a ver. A mí se me olvidó y no me importó. Con todo y tacones me tiré a danzar, iba dirigiendo la procesión de santos vivos. Y en esto viene la policía y dice así, ¿quién es el encargado
tomen el parque, no se detengan, sigan. Y le digo, sí, dígame, ¿en qué le puedo servir, señor policía? No, es que tienen que hacerlo. Y el tipo se queda así. Le digo, porque mire, yo tengo aquí los permisos del señor alcalde. Y si usted quiere que yo lo demande, viene el alcalde que cambiaba de colores así, estilo camaleón. Y me dice, Alejandra, tienes que parar esto. Y le digo, ¿y para esto por qué? El clero se me ha levantado. El cura, porque estábamos al frente de la iglesia católica, danzando como David danzaba, levantando adoración. Y le digo, el cura le dijo eso. Le digo, vea, señor alcalde, si usted quiere, usted sabe lo que yo tengo aquí, ve esto, su firma. Ahora, si usted lo que quiere es ir a ponerle la cara a más de 500 personas que están en el parque en este momento, que tienen familia, porque allá están representadas por lo menos 3,000 personas. Si usted quiere ir a ponerle la cara, ¿vale? Era cerca de la elección. Ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Eso usted quiere ver? No, tranquila. ¿Podrías terminar antes de que empiece la misa? Le digo, ¿cuál es el problema? ¿No dice acaso el cura que él adora al mismo Dios que yo adoro? Permítame un momento, señor alcalde, voy a invitar al cura. Y me salí corriendo. Me fui para la basílica, porque era una basílica. Y me le iba a meter en la iglesia, me han cerrado las puertas, el cura salió corriendo, se encerró en la iglesia. Se encerró en el templo, fue demasiado gracioso, con miedo a una mujer. ¡Wow! Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Que venga a hablar con nosotros. Hicimos todo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Nunca le tema al diablo cuando Dios le dice que haga algo, porque el respaldo del cielo vendrá aún en medio de la mayor oposición. El respaldo del cielo vendrá. ¿Usted cree que yo iba a pagar el precio que pagué con mis hijos enfermos todo ese tiempo para que el diablo me lo echara a perder por un cura o por un alcalde cobarde? No, les temblaba, entonces no, yo no iba a permitir eso. Cuando pagas un precio por una ciudad o por una nación y te toca ser procesado para tener la legalidad después de enfrentar lo que tienes que enfrentar, tú no sueltas lo que Dios te ha dado. Profeta Merari, que está en el equipo, hermana Angie, que también es parte. Ellos saben las cosas que hemos vivido. Ellos saben cómo Dios se manifiesta de una manera inmediata en las ciudades y las naciones donde nos comisiona. Aún es más, ni siquiera sabemos que nos estamos arriesgando, ¿sabes? Este año el Señor me dijo, váyanse para Israel, para la fiesta de los panes sin levadura, vayan allá. Y nos fuimos un poquito. Yo le dije, vengan, el que quiera venir bien, yo tengo que ir. Media guerra, medio misiles y todo, y yo voy. El Señor me dijo que fuera, y nos fuimos. Unos cuantos locos que le creen a Dios. Todos los hoteles nos decían, no, ya están ocupados porque durante esa temporada todo está ocupado. Entonces, una de las profetas del equipo se encargó de los hospedajes y todo esto. Y me dice, encontré un hotel, le dije, dale, agarra ese hotel. Solo le pregunté, ¿está en Jerusalén? Sí, está en Jerusalén, pero no sabíamos dónde. Íbamos a celebrar Pesa, la fiesta del Señor. Pedimos que nos hicieran toda la fiesta, toda la comida de Pesa, y nos atendieron muy lindo y todo muy lindo, solo que a mí me sonaba muy raro que ahí no hablaban hebreo, hablaban mucho como el árabe. Yo decía, qué raro, ¿no? Pero tranquilo, nos atendieron también y no había problema. El día de Pesa vamos a pagar, yo mando a mi hijo a pagar la cena, y él va con mi tarjeta
del banco. Usted ha pagado tanto en el estado, no, en Palestina. Y yo, ¿what? ¿Qué es esto? Yo casi me desmayo, se me bajó todo. Digo, ¿cómo que en Palestina? Yo creo que le avisé a Melanie, le dije, Melanie, bienvenido a Palestina. Una de mis hijas espirituales, su hijo es del ejército de los Estados Unidos, y ella le escribe, localízanos. Mamá salió de ahí, están en Cisjordania. Sonaba la alarma de bombardeo y yo buscando dónde estaba el refugio, y no había refugio porque es que entre ellos no se atacan. Estábamos seguros. Toda la visión, los lugares donde Dios nos mandó, ¿a dónde estaban? ¿Verdad? Todos los lugares estaban en Cisjordania. Fuimos atendidos, cuidados. ¿Saben lo que es? Ay, es que me están grabando y esto yo no quiero que salga, porque es riesgo no para nosotros, sino para la gente que hizo las cosas. ¿Ya? ¿Apagaron esto?